Continuamos con esta preciosa historia en la cual el Señor se manifiesta de una forma invisible pero providencial para que todas las personas que estudiamos y meditamos en estas lecciones veamos no una historia humana, no un relato o una narrativa meramente histórica, sino cómo la intervención de Dios, la mano de Dios, se hace patente en las historias recogidas en las Escrituras. Resulta que ahora en el pueblo de Dios volvemos a tener dos personas, Isaac y Rebeca, un santo matrimonio que Dios había bendecido, pero paradójicamente vuelve a ocurrir lo mismo que en el primer matrimonio de Abraham y de Sarai, cuando Dios los elige y cita la escritura que Sarai era estéril. Y luego vimos cómo Dios intervino de una forma providencial cuando parecía que la cosa o cuando la cosa era realmente imposible. Resulta que en esta lección Rebeca también es estéril y cita la escritura que oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril. ¿Pensáis que a esta altura con las lecciones que hemos aprendido esto iba a ser un problema para Dios? Ciertamente no lo era. Es un problema humano, por eso no es una historia meramente humana. Es una historia de cómo Dios interviene. En este caso aceptó el Señor la oración de Isaac y concibió Rebeca su mujer. Y no concibió solamente un hijo, sino dos. Y cita la escritura como los dos hijos luchaban dentro de ella. Y a ellos tanto le dolió que fue a consultar al Señor. Y le respondió: dos naciones hay en tu seno, dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Así es como esta palabra se va a hacer vigente en toda la historia que falta del Génesis. El mayor servirá al menor. Y no solamente en la historia del Génesis, sino en toda la historia bíblica, donde los primeros serán los últimos. Y el que quiera ser principal tiene que ser vuestro servidor. En esta lección nacieron dos gemelos. El primero se llamaba Esaú y el segundo nació agarrado al calcañar. El calcañar es esto, pero en el pie. Lo agarró por el calcañar y le pusieron por nombre Jacob, que significa usurpador. Los niños fueron creciendo y Esaú fue diestro en la caza. Fue un hombre de campo, le gustaba salir, como aquí vemos, con sus flechas, con su arco, a la caza de venados, de conejos, de perdices. Y Jacob era un hombre quieto, que le gustaba más hacer las cosas, las tareas domésticas de la tienda. Esaú, el primero, era velludo, era fuerte. Jacob era lampiño, que es más fino. Y un día, cita la escritura, que llegó Esaú del campo con mucha hambre y estaba Jacob preparando un plato de lentejas, que sabéis que es rojiza. Y entonces Esaú le pidió a su hermano un plato de lentejas. Jacob, aprovechando la oportunidad que la vendría indagando en su mente de hace algún tiempo, le dice: véndeme en este día tu primogenitura. Y cita la escritura que en ese día Jacob despreció el derecho de ser el primogénito, es el primer hijo nacido en la casa, el heredero de la primera y principal promesa. Y ellos eran los hijos de la promesa. Pero la despreció. Por un plato de lentejas la despreció. ¿Para qué quiero yo la primogenitura? ¿Para qué quiere una persona las bendiciones celestiales? La gente lo que quiere es
comer y beber hoy, que mañana ya veremos si hay mañana. Ciertamente, hay bendiciones espirituales y celestiales, y hemos de vivir el presente agradando a Dios con conciencia de que también hay un futuro y aún mejor que el presente, ya que lo mejor está por venir. Isaac se fue haciendo mayor y estaba perdiendo las facultades de la vista y no sabía cuándo iba a fallecer. Y un día llamó a su hijo mayor, a Esaú, y le propuso que fuese al campo a buscar un venado y que lo preparase como a él le agradaba, porque le iba a dar la bendición celestial. Y así fue como Esaú se marchó, y vemos a Esaú saliendo de la tienda como se va al campo. Rebeca, la esposa de Isaac, llamó entonces a Jacob, sabiendo que Jacob había adquirido la primogenitura ilícitamente, porque el momento debido era ahora cuando el padre la daba y el padre no aceptaba que el trato que los hijos habían hecho por un plato de comida. Por eso quería bendecir a Esaú. Pero la madre le planteó un engaño a Jacob. Le dice, mira, tú busca y entra delante de tu padre y él te bendecirá a ti. Pero madre, dijo Jacob, si él me tocase, verá que yo soy lampiño, que no tengo vellos. Y entonces la madre le dijo, tú busca piel de cordero y ya te la pondremos en los brazos y en el pecho, y así si te parpa, ya te confundirá con tu hermano. Y le pondremos la ropa de tu hermano y yo prepararé un cordero de la forma que se prepara un venado. Y así fue como Jacob mostraba sus reticencias y dice, pero ¿y si me descubre el engaño y en vez de bendecirme me maldice? Y Rebeca dijo, pues la maldición caiga sobre mí. Hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado con las cosas que se dicen, porque a nivel espiritual pueden ocurrir. Y de hecho ocurrieron. Jacob finalmente aceptó la indecente propuesta de su madre y con engaño entró delante de su padre. Papá, dijo Jacob. E Isaac dice, ¿ya estás aquí? ¿Ya has capturado el venado? ¡Qué pronto! Y Jacob, para basar su engaño, aún usó el nombre de Dios en vano. Dice, sí, tu Dios me lo puso delante. Jacob engañó a su padre por los 5 sentidos. Por la vista, por el olfato, por el oído, por el gusto y aun por el tacto. Pero finalmente consiguió lo que quería. Isaac bendijo a Jacob con las bendiciones celestiales. Y así fue como Jacob salió de la tienda pensando que había triunfado. Cuando delante de Dios, con engaño, no hay triunfo que valga, aunque él se llevase verdaderamente la bendición celestial. Cuando llegó Esaú, entró delante de su padre y le manifestó Isaac su sorpresa. Dice, pero si yo te acabo de bendecir. Dice, no, padre, has bendecido a mi hermano, de quien verdaderamente bien se llama Jacob, porque es usurpador. Dice, ¿para mí no tienes otra bendición? Y solamente Isaac le pudo dar la bendición terrenal. Él entonces la lloraba, pero recuerden que hace algunos años la había despreciado. A veces se llora con lágrimas de cocodrilo. Digamos, es una expresión que viene a decir se llora por algo que realmente no se quiere. Pero como te lo quitan, entonces pataleas por ello. Y tuvo en su corazón un maléfico propósito. El día que mi padre falte, mataré a mi hermano. Estas palabras y estas intenciones de Saúl de matar a su hermano Jacob fueron dichas a su madre Rebeca,
quien habló con Isaac para que Jacob se alejase de aquel lugar. Y así fue como Isaac despidió a Jacob y lo mandó a Harán. ¿Recordáis Harán? De donde había venido también Rebeca, y se ve para allá. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar, y te multiplique hasta llegar a ser una multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y tu descendencia contigo para que heredes la tierra en la que mora, que Dios dio a Abraham. Y así fue como él partió, solo, con temor, hacia una tierra que no conocía de nada. Recordáis que incluso era una persona que no le gustaba mucho ir por el campo. Y cuando iba andando, con un destino, pero huyendo de su hermano, quien tenía la intención de matarlo, se hizo de noche, y vemos en esta preciosísima ilustración cómo Jacob se quedó dormido sobre una piedra, en un lugar llamado Betel, ciudad de luz, y allí tuvo un sueño maravilloso. Vio una escalera que llegaba desde la tierra hacia el cielo, y ángeles que descendían por ella, y ángeles que ascendían. Y al final, el trono de la gloria de Dios pudo escuchar la voz de Dios desde lo alto: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y ahora le dice este versículo que tenemos aquí en la ilustración: he aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Fíjense la frase: he aquí, yo estaré contigo. Siempre que se dice en la Biblia he aquí, significa que lo que viene a continuación es algo muy importante. Atención, he aquí, atento, que lo que viene ahora es muy importante. Dios va a garantizar que siempre iba a estar con Jacob, igual que va a estar con nosotros, y nos guardará por donde quiera que vayamos. No nos va a dejar, siempre nos va a tener sostenido con su mano invisible, como un padre sostiene a su hijo cuando va cruzando por la carretera. ¿Pensáis que un padre va a dejar un hijo en un paso de peatones chiquitito? Lo va a soltar de la mano porque diga al hijo: papá, déjame que quiero ver los coches, sabiendo el riesgo que hay. Un padre no lo suelta. Pues igual, nuestro Padre Celestial: no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, igual que tenía con Jacob, y lo iba a cumplir, porque Dios lo que dice, lo hace. Pues bien, sigue relatando la escritura cómo Jacob llegó desde Israel hasta Harán, donde estaban sus familiares. Allí llegó a un pozo y casualmente se encontró con una de las hijas de Labán, que era uno de sus parientes, con Raquel. Y desde el primer encuentro él se maravilló por la coincidencia de haberle dado tan buen encuentro. Y es que Dios permite muchas veces coincidencias que son acciones de su providencia. Jacob se enamoró de Raquel desde el primer momento y se quedó a vivir allí en Harán con su pariente Labán, trabajando de pastor de ovejas. Cuando pasó un tiempo, Labán le planteó un salario a Jacob para que no estuviese allí de balde. Y entonces Jacob le propuso un trato de servirle durante 7 años para casarse con su hija Raquel, cosa que a Labán le pareció muy bien. Así que ya tenemos otra boda a la vista. Resulta que en la vida
hay lecciones espirituales que se aplican de una forma genérica. Hay un versículo que cita: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso significa que si tú siembras fresa, recoge fresa. Si siembras naranjas, recoge naranjas. Pero también en un plano actitudinal, si siembra tempestades, recoge tempestades. Si siembra engaño, recoges engaño. ¿Qué es lo que había hecho Jacob toda su vida? O mucha parte de su vida, engañar. Y pensaba que así se podía ir de rosita y triunfando. Pero ahora se había encontrado con la horma de sus zapatos, Labán, que era otro granuja, igual que él. Y así fue como lo que vamos a describir recoge el sentido gráfico de esta enseñanza. Cuando llegó el día de la boda, ante las bodas podían durar un día, 3 días, incluso las familias más prósperas duraban 7 días, porque los familiares venían desde tierra lejana y pasaban todo el día de banquetes de bodas. Y por la noche acercaban al novio a la casa de la novia, quien la esperaba con un velo puesto para que no se le viera la cara, y entonces el padre entregaba a su hija y cohabitaban juntos en la misma casa. Y así fue como aquella noche de aquel día Jacob se casó con la hija de Labán. Pero sorpresa, sorpresa, cuando Jacob se dio cuenta de con quién había cohabitado, resulta que no era la hija que él amaba, Raquel, sino una hija mayor llamada Lea. Y entonces Jacob le pataleó a su suegro: ¿por qué me has engañado? ¿Veis? Como aquí se da la paradoja: el que había engañado antes, ahora es engañado. ¿Por qué me has engañado? ¿Por qué me has dado a tu hija mayor? ¿Veis? Él quería ser el mayor y ahora tenía en la lote la hija mayor. Y aquel le dijo con mucha frescura: bueno, es que nuestra costumbre aquí es así, tal. Primero se da a la mayor y luego a la menor. Así que si quieres casarte con Raquel, pues te la daré si me sirves otros 7 años. Y así fue como Jacob, quien amaba a Raquel, trabajó otros 7 años por Raquel, aunque por los datos del nacimiento de los hijos es bastante probable que se uniese en matrimonio unas semanas después de este primer evento con Lea. 20 años estuvo Jacob en la tierra de Aram. Tuvo las 2 esposas que hemos citado, Raquel y a Lea, y entre medio se dieron situaciones de tensiones con su suegro por los engaños en el cuidado de las ovejas, cosas que ya hemos enseñado respecto al versículo de que todo lo que el hombre sembrare, eso también segaría. Pero también esto le iba enseñando a Jacob una lección que le iba a rondar por la cabeza durante más tiempo: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Verdaderamente Dios me está dando el pago de lo que merezco. Muchas veces Dios no nos da el pago de lo que merecemos, porque Dios es grande en misericordia y no nos trata conforme a nuestros méritos, sino conforme a su gracia, como también iba un día a demostrarle a su siervo Jacob. Mientras tanto, Jacob tuvo 12 hijos allí en la tierra de Aram. Tuvo con Lea 4 hijos: Rubén, el primogénito, Simeón, Leví, Judá, ya que Raquel era estéril hasta entonces, por la cual le dio a Jacob su sierva Bilda, con la que tuvo 2 hijos, Dan y Neftalí. Y también Lea, cuando vio que no le daba más hijos, le dio a su sierva Zilpa, con quien tuvo 2 hijos, Gad y Aser. Posteriormente, Lea vuelve a concebir a Isacar y Zabulón, y finalmente a una hija, Dina. Cuando
cita la Escritura que Dios se acordó de Raquel y nació José. Así fue como el primer hijo que tuvo Jacob con su amada esposa Raquel se llamaba José. Falta uno, que nacería más adelante también de Raquel, Benjamín. Cuando pasaron los 20 años, cumplido el tiempo, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, en cada lugar también. Se le apareció a Jacob una noche y le dijo: yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Y también le dijo el Señor: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, porque yo estaré contigo. Y en una oración que hace después, Jacob le recuerda a Dios esto que el Señor le promete, y además le dijo: tú me prometiste amparo, tú me prometiste que me iría bien. Porque Jacob probablemente mostraría su reticencia a descender de nuevo a la tierra de sus parientes, porque entre sus parientes estaba su hermano, que recordáis que se había quedado con un propósito, de matarlo cuando partase su padre. Y su madre había quedado en avisarle si algún día a su hermano se le había quitado esto de la mente. Pero claro, Jacob no había sido avisado, por tanto Jacob entendía que Esaú seguía con estas maléficas intenciones. Aún así, Dios le prometió su amparo, Dios le prometió que le iba a cuidar y que le iba a ir bien, y él le planteó la situación a sus esposas, a Raquel y a Lea, quienes aceptaron regresar con él a la tierra y estar antes con su marido que quedarse con sus padres, y cogieron a sus hijos, cogieron una gran caravana de ganado y de riquezas que había ido acumulando Jacob, y se despidieron de su familia. Al principio malamente, pero después se separaron bien, como las cosas hay que hacerlas, con una separación convenida y bien llevada, para que siempre haya familiaridad y armonía entre los familiares, aunque estén a veces discutidos de fondo, pero que prevalezca lo más importante, que es el amor entre las familias. Y así fue como Jacob y toda su familia van camino de la tierra prometida. Preguntamos: ¿encontraría Jacob a su hermano Esaú? ¿Cuáles eran los planes de Esaú? ¿Vería a sus padres? Lo veremos en el siguiente capítulo, si Dios quiere.